¿Alguna vez has sentido que alguien te observa mientras duermes? ¿Has escuchado pasos en el pasillo cuando sabes que estás solo? Lo que vas a escuchar no es ficción. Es el testimonio real de lo que viví en un hotel de Toledo, una experiencia que cambió mi vida para siempre. Te advierto, si decides quedarte hasta el final, ya no podrás olvidar lo que estás a punto de descubrir. Esta es la historia de la mujer que aparecía cada madrugada en el corredor del tercer piso, y de cómo su presencia convirtió mis noches en una pesadilla que aún me persigue. Prepárate, porque una vez que conozcas la verdad, ella también te conocerá a ti. La llegada. El frío de octubre atravesaba mis huesos cuando llegué al Hotel Castilla en Toledo. Era un edificio centenario, de esos que guardan secretos en cada piedra. Había elegido este lugar por su ubicación privilegiada en el casco histórico, sin saber que me adentraba en el epicentro de una pesadilla que duraría 7 noches eternas. La recepcionista, una mujer mayor de ojos hundidos, me entregó la llave de la habitación 307 con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Tercera planta, al fondo del pasillo, murmuró, evitando mi mirada. Había algo en su tono que me inquietó, pero lo atribuí al cansancio del viaje. El ascensor subía lentamente, emitiendo gemidos metálicos que resonaban en el hueco como lamentos. Cada piso parecía una eternidad. Segundo piso, silencio absoluto. Tercer piso, las puertas se abrieron con un chirrido que me erizó la piel. El pasillo se extendía ante mí como una boca abierta, iluminado por luces amarillentas que parpadeaban intermitentemente. Mis pasos resonaban sobre la alfombra gastada mientras caminaba hacia el fondo del corredor. Las paredes, cubiertas de un papel tapiz descolorido con motivos florales, parecían cerrarse a mi alrededor. Puertas numeradas se sucedían a ambos lados, 301, 302, 303. Cada una guardaba silencio, como si sus ocupantes contuvieran la respiración. La habitación 307 estaba al final del pasillo, justo frente a una ventana que daba al patio interior. Introduje la llave y el cerrojo cedió con un clic seco. La habitación era modesta pero acogedora, con muebles de madera oscura y cortinas de terciopelo granate. Una cama de matrimonio ocupaba el centro, flanqueada por 2 mesitas de noche con lámparas de pantalla beige. Dejé mi equipaje junto al armario y me dirigí a la ventana. Desde ahí podía ver el patio interior del hotel, un espacio rectangular rodeado de ventanas iluminadas. Algunas habitaciones mostraban siluetas moviéndose detrás de las cortinas, vida normal de huéspedes que se preparaban para descansar. Después de una ducha caliente, me acosté cerca de la medianoche. El hotel había adquirido esa quietud particular de los lugares donde la gente duerme. Solo se escuchaba el viento golpeando las ventanas y el ocasional crujido de la madera vieja. Me quedé dormido rápidamente, agotado por el viaje. Fue alrededor de las 3 de la madrugada cuando desperté. Un sonido sutil, casi imperceptible, me sacó del sueño. Pasos. Pasos lentos y deliberados en el pasillo. Pensé que sería algún huésped que regresaba tarde o tal vez el personal de limpieza nocturno. Pero había algo extraño en el ritmo de esos pasos, algo que me mantuvo despierto, escuchando. Los pasos se acercaban a mi puerta. Se detuvieron justo frente a la habitación 307. Mi corazón comenzó a latir más fuerte. Esperé escuchar el sonido de una llave, de una puerta abriéndose, cualquier cosa que indicara que quien estuviera ahí tenía una razón legítima para estar allí. Pero nada. Solo silencio. Me levanté silenciosamente y me acerqué a la puerta. Había una mirilla, pero por alguna razón, no me atreví a mirar a través de ella. Permanecí inmóvil, conteniendo la respiración, esperando. Después de lo que pareció una eternidad, los pasos se reanudaron, alejándose lentamente por el pasillo. Regresé a la cama, pero el sueño ya no volvió. Me quedé despierto hasta el amanecer, observando cómo la luz del sol se filtraba entre las cortinas, preguntándome quién habría estado parado frente a mi puerta en plena madrugada. Pensé que tal vez había sido mi imaginación, el resultado del cansancio y un ambiente desconocido. Pero en el fondo, sabía que algo había estado ahí. Algo que me había encontrado en mi primera noche en el Hotel Castilla. El primer encuentro. La segunda noche llegó con una tormenta que azotaba las ventanas del hotel. Había pasado el día explorando Toledo, tratando de olvidar el extraño incidente de la madrugada anterior. Pero cuando regresé al hotel al anochecer, la sensación de inquietud volvió a apoderarse de mí.
La recepcionista de la mañana había sido reemplazada por un joven de aspecto nervioso que evitaba el contacto visual. Le pregunté sobre los otros huéspedes del tercer piso, tratando de sonar casual. Su respuesta fue evasiva: no hay muchos huéspedes en esta temporada. La mayoría de las habitaciones están vacías. Esa información me inquietó más. Si la mayoría de las habitaciones estaban desocupadas, ¿quién había estado caminando por el pasillo la noche anterior? Subí a mi habitación con una sensación creciente de malestar. El pasillo parecía aún más siniestro que la noche anterior. Las luces parpadeaban con más frecuencia, creando sombras danzantes en las paredes. El aire se sentía espeso, cargado de una presencia invisible que me observaba desde cada rincón. Decidí quedarme despierto esa noche. Quería estar alerta si volvía a escuchar los pasos. Me senté en la silla junto a la ventana, con un libro en las manos, pero mis ojos no se apartaban de la puerta. Las horas pasaron lentamente. El hotel se sumió en el silencio nocturno, solo interrumpido por el viento y la lluvia. Eran las 3:17 de la madrugada cuando los escuché de nuevo. Los mismos pasos lentos y deliberados, acercándose por el pasillo. Mi corazón se aceleró. Esta vez estaba preparado. Esta vez miraría. Los pasos se detuvieron frente a mi puerta. Con cuidado, me levanté de la silla y me acerqué a la mirilla. El pasillo estaba débilmente iluminado por las luces amarillentas. Al principio no vi nada, solo el corredor vacío. Pero entonces, justo en el límite de mi visión, distinguí una figura. Era una mujer. Estaba parada al final del pasillo, cerca de la ventana que daba al patio interior. Su silueta se recortaba contra la luz tenue, pero no podía distinguir sus rasgos. Llevaba lo que parecía ser un camisón blanco o un vestido largo. Su cabello oscuro le caía sobre los hombros. No se movía. Simplemente estaba ahí, inmóvil, como si esperara algo. O a alguien. Observé durante varios minutos, fascinado y aterrorizado a la vez. La mujer no hizo ningún movimiento. Era como una estatua, una figura congelada en el tiempo. Pero había algo en su postura, algo en la forma en que su cabeza estaba ligeramente inclinada, que me hizo pensar que sabía que la estaba observando. Decidí salir de la habitación. Necesitaba confirmar si lo que veía era real o si mi mente me estaba jugando una broma cruel. Con cuidado, giré la manija de la puerta. El clic del cerrojo sonó como un disparo en el silencio del pasillo. Abrí la puerta lentamente, apenas una rendija. El pasillo estaba vacío. La mujer había desaparecido. Me asomé más, mirando hacia ambos extremos del corredor. Nada. Solo el pasillo débilmente iluminado y el silencio opresivo. Salí completamente de la habitación, descalzo y en pijama. El suelo estaba frío bajo mis pies. Caminé hasta el lugar donde había visto a la mujer. No había nada, ningún rastro de que alguien hubiera estado ahí. Pero el aire en ese punto se sentía diferente, más frío, como si alguien hubiera estado parado allí hace apenas unos segundos. Revisé las otras habitaciones del pasillo. Las puertas estaban cerradas, no había luz bajo ninguna de ellas. Según la recepción, la mayoría estaban vacías. Pero entonces, ¿quién era la mujer que había visto? ¿Cómo había desaparecido tan rápidamente? Regresé a mi habitación con más preguntas que respuestas. Pero ahora sabía que no había sido mi imaginación. Había alguien más en el tercer piso. Alguien que caminaba por el pasillo en las madrugadas, alguien que desaparecía sin dejar rastro. Esa noche no pude dormir. Me quedé sentado en la silla, mirando por la mirilla cada pocos minutos, pero la mujer no volvió a aparecer. Sin embargo, tenía la certeza de que regresaría. Y que la próxima vez, tal vez no se mantendría a distancia. La obsesión. El tercer día transcurrió en una bruma de ansiedad y pensamientos obsesivos. No podía quitarme de la cabeza la imagen de la mujer en el pasillo. Su figura inmóvil, su camisón blanco, la forma en que había desaparecido sin dejar rastro. Había algo sobrenatural en todo aquello, algo que desafiaba cualquier explicación racional. Durante el desayuno, intenté entablar conversación con otros huéspedes, pero había muy pocos en el hotel. Una pareja de ancianos alemanes que apenas hablaba español, y un hombre de negocios que parecía más interesado en su teléfono que en la conversación.
Ninguno de ellos estaba alojado en el tercer piso. Decidí investigar por mi cuenta. Pasé el día en la Biblioteca Municipal de Toledo, buscando información sobre el Hotel Castilla. Lo que encontré me heló la sangre. El hotel tenía una historia oscura, llena de tragedias y muertes inexplicables. Fue construido en 1898 sobre los restos de un antiguo convento. Durante la Guerra Civil, había servido como hospital improvisado, y muchos soldados habían muerto entre sus paredes. En los años 60, una mujer llamada Carmen Delgado, de 34 años, había sido encontrada muerta en el pasillo del tercer piso. Según los informes policiales, había caído por las escaleras en plena madrugada, pero las circunstancias de su muerte nunca fueron completamente esclarecidas. Más inquietante aún, desde entonces, varios huéspedes habían reportado avistamientos de una mujer en camisón blanco en el tercer piso. Algunos habían abandonado el hotel en plena noche, aterrorizados por encuentros que no podían explicar. La dirección del hotel había tratado de mantener estos incidentes en secreto, pero los rumores persistían. Carmen Delgado. Ese nombre resonaba en mi mente mientras regresaba al hotel al anochecer. ¿Era ella la mujer que había visto? ¿Su espíritu seguía vagando por el pasillo donde había encontrado la muerte? Esa noche, decidí estar mejor preparado. Coloqué una cámara de vídeo en el alféizar de la ventana, enfocada hacia el pasillo. También dejé la puerta de mi habitación ligeramente entreabierta, con una silla que impidiera que se cerrara completamente. Quería escuchar todo lo que sucediera en el corredor. Las horas pasaron lentamente. Me mantuve despierto, bebiendo café y revisando mis notas sobre la historia del hotel. Cada sonido me ponía en alerta, el viento golpeando las ventanas, el crujir de la madera vieja, el distante rumor del tráfico en la calle. A las 3:03 de la madrugada, comenzó el ritual. Primero, un silencio absoluto se apoderó del hotel, como si todo ser viviente hubiera dejado de respirar. Luego, el sonido de los pasos. Lentos, deliberados, acercándose por el pasillo. Esta vez, los pasos no se detuvieron frente a mi puerta. Continuaron hasta el final del corredor, donde se detuvieron. Esperé, conteniendo la respiración, observando a través de la rendija de la puerta. Y entonces la vi. La mujer estaba parada exactamente en el mismo lugar que la noche anterior. Pero esta vez pude verla con más claridad. Su camisón blanco flotaba ligeramente, como si fuera movido por una brisa invisible. Su cabello oscuro le caía sobre el rostro, ocultando sus rasgos. Sus pies estaban descalzos, y noté que no proyectaba sombra alguna bajo la luz amarillenta del pasillo. Permaneció inmóvil durante varios minutos. Luego, lentamente, comenzó a caminar hacia mi habitación. Cada paso resonaba en el pasillo, un sonido que parecía venir de todas partes y de ninguna a la vez. Mi corazón latía tan fuerte que temí que pudiera escucharlo. Se detuvo frente a mi puerta. A través de la rendija, pude ver sus pies descalzos. Eran pálidos, casi translúcidos, con venas azules que se marcaban bajo la piel. Permanecí inmóvil, rogando que no notara que la puerta estaba entreabierta. Entonces, para mi horror, la vi agacharse. Su rostro apareció en la rendija, y por primera vez, pude ver sus ojos. Eran completamente negros, sin pupila ni iris, como dos pozos profundos que parecían absorber la luz. Su piel era de un blanco cerúleo, como si hubiera estado sumergida en agua helada durante años. Nuestras miradas se encontraron. Una sonrisa se dibujó en sus labios, una sonrisa que no expresaba alegría sino algo mucho más siniestro. Abrió la boca, como si fuera a hablar, pero no salió sonido alguno. Solo pude ver sus dientes, blancos y perfectos, en una sonrisa que parecía congelada en el tiempo. El encuentro duró apenas unos segundos, pero se sintió como una eternidad. Luego, la mujer se incorporó y se alejó lentamente por el pasillo. Esperé hasta que los pasos se desvanecieron completamente antes de atreverme a moverme. Cuando finalmente revisé la cámara, descubrí que no había grabado nada. Solo el pasillo vacío, iluminado por las luces amarillentas. Pero yo sabía lo que había visto. Carmen Delgado me había encontrado, y ahora sabía que yo la había encontrado a ella. El mensaje. La cuarta noche llegó cargada de una tensión palpable. Había pasado el día tratando de convencerme de que todo había sido una alucinación,
pero los recuerdos eran demasiado vívidos, demasiado reales. Los ojos negros de la mujer, su sonrisa congelada, la frialdad sobrenatural que emanaba de su presencia. Intenté cambiar de habitación, pero la recepcionista me informó que el hotel estaba completo. Era una mentira evidente, ya que había visto la ocupación real del hotel, pero no insistí. Algo me decía que no importaba dónde me alojara en ese edificio, ella me encontraría. Esa tarde, mientras organizaba mis notas, encontré algo que me heló la sangre. En el bloc de notas que había dejado sobre la mesa, apareció una línea escrita con una letra que no era mía: te he estado esperando. Las palabras estaban escritas con una tinta que parecía haberse desvanecido parcialmente, como si hubieran sido trazadas hace mucho tiempo. Nadie había entrado en mi habitación. Había estado fuera solo 2 horas, y las puertas estaban cerradas con llave. El personal de limpieza no tenía programada ninguna visita. La única explicación era que alguien, o algo, había estado en mi habitación durante mi ausencia. Decidí instalar más cámaras esa noche. Coloqué una en el pasillo, escondida detrás de una planta decorativa, y otra en mi habitación, enfocada hacia la puerta. También esparcí talco en el suelo frente a mi puerta, para detectar cualquier movimiento. La noche cayó como una manta pesada sobre el hotel. Me senté en la cama, con todas las luces encendidas, esperando. Había decidido no dormir hasta que tuviera respuestas. Necesitaba entender qué quería de mí esa presencia. A las 2:47 de la madrugada, las luces de mi habitación comenzaron a parpadear. Primero lentamente, luego con mayor frecuencia, hasta que se sumieron en una oscuridad total. Solo la luz del pasillo, filtrándose por debajo de la puerta, proporcionaba una tenue iluminación. Los pasos comenzaron, pero esta vez eran diferentes. Más rápidos, más urgentes. Se acercaron directamente a mi puerta y se detuvieron. Pude ver las huellas que se formaban en el talco, marcas de pies descalzos que aparecían como si fueran dejadas por un peso invisible. Entonces, escuché algo que me paralizó de terror. Una voz, suave pero clara, que venía del otro lado de la puerta: déjame entrar. Era la voz de una mujer joven, melancólica, con un acento que no pude identificar. Había una súplica en su tono, pero también algo más oscuro, algo que me advertía que no debía responder. Por favor, continuó la voz, he estado tan sola. Tan sola durante tanto tiempo. Mi instinto me gritaba que no contestara, que no estableciera ningún tipo de comunicación con esa presencia. Pero la curiosidad y, debo admitirlo, la compasión, fueron más fuertes. Con voz temblorosa, pregunté: ¿quién eres? El silencio que siguió fue ensordecedor. Luego, la voz volvió a hablar, pero esta vez con un tono diferente, más urgente: soy Carmen. Carmen Delgado. Morí en este pasillo hace tantos años, pero no he podido irme. Algo me mantiene aquí. Mi corazón se aceleró. Era ella. La mujer que había investigado, la que había muerto en circunstancias misteriosas en 1963. Pero si era cierto que había muerto, ¿qué estaba haciendo aquí? ¿Qué quería de mí? ¿Qué necesitas?, pregunté, sorprendido por mi propia valentía. Necesito que alguien sepa la verdad, respondió. Necesito que alguien entienda que no fue un accidente. Fui asesinada. Y mi asesino nunca pagó por lo que hizo. La revelación me golpeó como un rayo. Carmen Delgado no había muerto accidentalmente. Había sido asesinada, y su espíritu seguía atrapado en el hotel, buscando justicia. ¿Quién te mató?, susurré. Pero la respuesta no vino. En su lugar, escuché algo que me heló la sangre, el sonido de una llave girando en la cerradura. Observé con horror cómo la manija de la puerta se movía lentamente. La puerta comenzó a abrirse, aunque yo sabía que había echado el cerrojo. Una figura apareció en el umbral. Era Carmen, pero ahora podía verla completamente. Su camisón blanco estaba manchado de sangre, y su cabello oscuro se pegaba a su rostro pálido. Sus ojos negros me miraron con una intensidad que me paralizó. Te lo mostraré, dijo, extendiendo una mano hacia mí. Te mostraré la verdad. Sabía que no debía tocar esa mano. Sabía que hacerlo cambiaría todo. Pero en ese momento, viendo el dolor en sus ojos, la desesperación en su voz, no pude resistirme.
Extendí mi mano y rocé sus dedos fríos como el hielo. El mundo se desvaneció a mi alrededor, y fui transportado a una noche de 1963, donde presenciaría el horror que había mantenido a Carmen Delgado atrapada durante décadas. La verdad revelada. El contacto con la mano de Carmen fue como tocar hielo líquido. Una sensación de frío extremo recorrió mi brazo, seguida de una extraña sensación de mareo. La habitación comenzó a girar a mi alrededor, y por un momento, sentí que me desvanecía. Cuando la sensación pasó, me encontré en el mismo pasillo, pero todo era diferente. El papel tapiz era nuevo, con colores más vivos. La alfombra no estaba gastada, y las luces no parpadeaban. Era como si hubiera viajado en el tiempo, de vuelta a 1963. Carmen estaba parada junto a mí, pero ahora se veía diferente. Su camisón ya no estaba manchado de sangre, y su rostro tenía color. Sus ojos, aunque tristes, ya no eran completamente negros. Parecía más humana, más viva. «Esta es la noche que morí», susurró, señalando hacia el final del pasillo. «Observa y recuerda. Alguien debe saber la verdad». Una figura apareció en el pasillo. Era una mujer joven, de unos 30 años, con cabello oscuro recogido en un moño. Llevaba un camisón blanco y caminaba descalza. Era Carmen, pero la Carmen viva, la que había sido asesinada esa noche. Detrás de ella, se acercaba un hombre. Alto, de complexión robusta, con cabello canoso y bigote. Vestía un traje oscuro, a pesar de la hora tardía. Su rostro mostraba una expresión de ira contenida. «Carmen», llamó el hombre con voz autoritaria. «Tenemos que hablar». La mujer se detuvo y se volvió hacia él. «Don Alejandro», dijo con voz temblorosa. «¿Qué hace aquí a estas horas?» Alejandro se acercó a ella con pasos decididos. «Sabes perfectamente por qué estoy aquí. Pensé que habíamos llegado a un acuerdo». «No puedo hacer lo que me pide», respondió Carmen, retrocediendo hacia la ventana al final del pasillo. «No puedo mentir ante el juez. Lo que usted hizo estuvo mal». El hombre la siguió, acorralándola contra la ventana. «Eres una estúpida, Carmen. Si hablas, no solo me destruirás a mí, sino a tu familia también. ¿Crees que mi influencia no llega hasta tu hermana? ¿Hasta tu sobrino?» Carmen se irguió, mostrando una valentía que me conmovió. «Prefiero que mi familia sufra las consecuencias de decir la verdad que vivir con la mentira de encubrir sus crímenes». «Entonces has elegido tu destino», gruñó Alejandro. Lo que siguió fue brutal. El hombre agarró a Carmen por los hombros y la empujó violentamente. Ella perdió el equilibrio y cayó hacia atrás, golpeando su cabeza contra el marco de la ventana. El sonido del impacto resonó en el pasillo como un disparo. Carmen se desplomó en el suelo, con sangre manando de una herida en la parte posterior de su cabeza. Su cuerpo se convulsionó por unos segundos, luego quedó inmóvil. Alejandro se acercó a ella y verificó su pulso. Satisfecho de que estaba muerta, la levantó y la arrastró hacia las escaleras. Con cuidado, la colocó en el primer escalón y luego la empujó, haciéndola rodar escalones abajo. «Un accidente», murmuró para sí mismo. «Una pobre mujer que se levantó en la madrugada y perdió el equilibrio en las escaleras». Observé con horror cómo el asesino se alejaba tranquilamente por el pasillo, como si nada hubiera pasado. Había matado a Carmen Delgado a sangre fría y luego había escenificado su muerte para que pareciera un accidente. La visión se desvaneció, y me encontré de vuelta en mi habitación, en 2023. Carmen estaba frente a mí, pero ahora su camisón volvía a estar manchado de sangre. Sus ojos habían recuperado esa negrura sobrenatural. «Ahora sabes la verdad», dijo con voz melancólica. Alejandro Mendoza, el dueño de la fábrica textil más grande de Toledo. Un hombre respetado, un pilar de la comunidad. Me mató porque iba a testificar contra él en un juicio por explotación laboral. «¿Qué pasó con él?», pregunté, aunque temía la respuesta. «Vivió una vida próspera y murió en su cama, rodeado de su familia», respondió Carmen con amargura. «Nunca pagó por lo que me hizo. Nunca enfrentó la justicia. Y por eso he estado atrapada aquí, esperando a que alguien conociera la verdad». «¿Qué quieres que haga?», pregunté, aunque ya sabía la respuesta. «Quiero que cuentes mi historia. Quiero que el mundo sepa que Carmen Delgado no murió por accidente.
Quiero que su memoria sea limpiada, que sus crímenes sean expuestos, aunque sea después de muerto. La miré a los ojos, esos pozos negros que reflejaban décadas de dolor y frustración. ¿Y si lo hago? ¿Podrás descansar en paz? Por primera vez desde que la conocí, Carmen sonrió. No era la sonrisa siniestra que había visto antes, sino algo más suave, más humano. Sí, susurró. Podré irme. Asentí, tomando la decisión que cambiaría el resto de mi estadía en el hotel. Te ayudaré, prometí. Contaré tu historia. Pero lo que no sabía era que ayudar a Carmen tendría consecuencias que no había previsto. Porque hay fuerzas en este mundo que no quieren que ciertos secretos salgan a la luz. Y estaba a punto de descubrir que algunos muertos prefieren que los vivos mantengan silencio. La investigación. La mañana siguiente desperté con una sensación extraña, como si hubiera vivido dos vidas diferentes. Los recuerdos de la noche anterior eran vívidos, la conversación con Carmen, la visión del asesinato, la promesa que había hecho. Pero a la luz del día, todo parecía irreal, como un sueño especialmente vívido. Sin embargo, las pruebas estaban ahí. En mi bloc de notas aparecieron más líneas escritas con esa caligrafía desconocida: Alejandro Mendoza, 1925 a 1984. Fábrica Textil San Martín. Archivo Municipal, expediente 1963 a 347. Carmen me había dado pistas específicas para comenzar mi investigación. Decidí tomarme el día para ir a los archivos municipales de Toledo y buscar información sobre el caso. El archivo municipal era un edificio gris y solemne, lleno de estanterías que llegaban hasta el techo, cargadas de documentos amarillentos que guardaban la historia de la ciudad. La archivista, una mujer de mediana edad con gafas gruesas, me ayudó a localizar el expediente que buscaba. El expediente 1963 a 347 contenía toda la documentación relacionada con la muerte de Carmen Delgado. Las fotografías de la escena me revolvieron el estómago. Ahí estaba ella, al pie de las escaleras, con la cabeza en un ángulo no natural. El informe policial era escueto: muerte accidental por caída en escaleras. Sin signos de violencia externa. Caso cerrado. Pero había algo que no encajaba. En una de las fotografías, tomada desde arriba, se podía ver un charco de sangre en el suelo del pasillo, lejos de las escaleras. Si Carmen había caído accidentalmente, ¿por qué había sangre en el tercer piso? Busqué más información sobre Alejandro Mendoza. Era exactamente como Carmen lo había descrito, el dueño de la fábrica textil más grande de Toledo, un hombre influyente en la comunidad. Pero también encontré algo más interesante. En 1963, varios trabajadores de su fábrica habían presentado una demanda por condiciones laborales inhumanas y salarios injustos. Carmen Delgado había sido una de las trabajadoras que iba a testificar contra Mendoza. Según los documentos, era costurera en la fábrica y había sido testigo de varios accidentes laborales que la empresa había ocultado. Su testimonio habría sido crucial para el caso. Sin embargo, después de su muerte, los otros trabajadores retiraron la demanda. Algunos habían recibido compensaciones de la empresa, otros simplemente habían desaparecido de Toledo. El caso se cerró sin que Mendoza enfrentara consecuencias. Encontré también el obituario de Alejandro Mendoza, publicado en 1984. Pilar de la comunidad, benefactor de los pobres, empresario visionario. Las palabras me dieron náuseas. Este hombre había asesinado a Carmen y había vivido 40 años más sin enfrentar justicia alguna. Pero lo más perturbador fue lo que encontré al final del expediente. Una nota manuscrita, fechada una semana después de la muerte de Carmen. Investigación cerrada por órdenes superiores. No investigar más. AM. Las iniciales AM me helaron la sangre. Alejandro Mendoza había tenido suficiente influencia para cerrar la investigación de su propio crimen. Cuando regresé al hotel esa tarde, la recepcionista me miró con una expresión extraña. ¿Cómo ha dormido?, preguntó, pero había algo en su tono que me hizo sospechar que sabía exactamente cómo había pasado mis noches. Bien, mentí. Muy tranquilo. Ella asintió, pero pude ver que no me creía. Si necesita cambiar de habitación, por favor avíseme, dijo. Tenemos otras disponibles. Subí a mi habitación con una sensación creciente de paranoia.
¿Cuántas personas en el hotel sabían sobre Carmen? ¿Cuántos huéspedes habían tenido encuentros similares al mío? Y más importante, ¿por qué nadie había hablado sobre esto antes? Esa noche, mientras organizaba las notas de mi investigación, encontré otra sorpresa. Una fotografía había aparecido entre mis documentos. Era una foto en blanco y negro de Carmen Delgado, tomada cuando estaba viva. Se veía joven y hermosa, con una sonrisa tímida y ojos llenos de vida. Era muy diferente a la aparición que había conocido. En el reverso de la fotografía, había una dirección escrita con la misma caligrafía fantasmal: Calle de la Merced 23. Mi hermana sigue viva. Carmen quería que contactara a su familia. Quería que supieran la verdad sobre su muerte. Pero también me daba cuenta de que al hacerlo, me estaba adentrando en aguas peligrosas. Si la familia de Alejandro Mendoza seguía siendo influyente en Toledo, mi investigación podría traer consecuencias imprevistas. Decidí que al día siguiente visitaría la dirección que Carmen me había dado. Pero primero, tenía que pasar otra noche en el hotel, otra noche enfrentando a la mujer que había convertido mi estadía en una pesadilla. Mientras esperaba que llegara la medianoche, reflexioné sobre todo lo que había aprendido. Carmen Delgado había sido asesinada por un hombre poderoso que quería silenciar su testimonio. Su muerte había sido encubierta, y su asesino había vivido una vida próspera mientras ella permanecía atrapada en el lugar donde había sido asesinada. Pero había algo más que me inquietaba. En mis investigaciones, había encontrado referencias a otros casos similares. Otros trabajadores de la fábrica de Mendoza que habían muerto en circunstancias extrañas. Otros testigos que habían desaparecido o habían sufrido accidentes convenientes. ¿Cuántas personas había matado Alejandro Mendoza? Y había otras almas atrapadas en diferentes lugares de Toledo, esperando que alguien conociera su verdad. Cuando el reloj marcó las 3 de la madrugada, los pasos familiares comenzaron en el pasillo. Pero esta vez, no vine sola. Podía escuchar múltiples pares de pies, caminando en procesión hacia mi habitación. Miré por la mirilla y vi algo que me paralizó de terror. No era solo Carmen quien caminaba por el pasillo. Había otros, al menos 5 figuras más, todas vestidas con ropa de diferentes épocas, todas con la misma palidez sobrenatural, todas con los mismos ojos negros. Carmen estaba al frente del grupo, pero ahora no parecía la figura melancólica que había conocido. Había algo diferente en su postura, algo más amenazante. Cuando llegaron frente a mi puerta, se detuvieron. «Ya conoces la verdad», dijo Carmen con una voz que ahora sonaba multiplicada, como si todos los espíritus hablaran al unísono. Pero conocer la verdad no es suficiente. Debes hacer algo con ella. ¿Qué quieren que haga?, pregunté, mi voz apenas un susurro. Justicia, respondieron las voces. Queremos justicia. Fue entonces cuando me di cuenta de que había cometido un error terrible. Al prometerle ayuda a Carmen, no había prometido simplemente contar su historia. Había prometido algo mucho más grande, algo que podría tener consecuencias que aún no podía imaginar. Los otros espíritus comenzaron a contarme sus historias, todas las voces mezclándose en un coro sobrenatural de dolor y venganza. Y yo, atrapado en esa habitación, comencé a comprender que mi papel en esta historia apenas estaba comenzando. Las otras víctimas. La revelación de que Carmen no estaba sola me golpeó como un martillo. Los otros espíritus que la acompañaban comenzaron a contarme sus historias, y cada relato era más horroroso que el anterior. Había José Martínez, un joven obrero que había muerto en la fábrica de Mendoza en 1959. Según su testimonio, había sido empujado a una máquina industrial después de amenazar con denunciar las condiciones inseguras del lugar. Su muerte había sido catalogada como accidente laboral. Estaba también María Fernández, una enfermera que había tratado a varios trabajadores intoxicados por químicos en la fábrica. Había muerto en 1965, supuestamente por suicidio, después de que comenzara a documentar los casos de envenenamiento. Su cuerpo había sido encontrado en el río Tajo, pero las circunstancias de su muerte siempre habían sido sospechosas. Luego estaba Antonio Ruiz, un periodista local que había estado investigando los negocios de Mendoza. Había muerto en un accidente automovilístico en 1968, justo una semana antes de que fuera a publicar un artículo explosivo sobre la corrupción en la fábrica textil.
Y finalmente, estaba Elena Vázquez, una joven abogada que había intentado reabrir el caso de Carmen Delgado en 1971. Había muerto de un ataque al corazón a los 29 años, sin antecedentes médicos que justificaran su muerte súbita. 5 personas, 5 muertes aparentemente no relacionadas, todas conectadas por un hilo invisible, Alejandro Mendoza y su imperio de silencio y terror. Todas fuimos víctimas del mismo hombre, me explicó Carmen, mientras los otros espíritus asentían gravemente. Todas morimos porque sabíamos demasiado, porque íbamos a exponer sus crímenes. ¿Por qué están aquí, en este hotel?, pregunté, tratando de entender la lógica sobrenatural que los había reunido. Porque este fue el lugar donde comenzó todo, respondió José, su voz ronca como si hubiera estado gritando durante décadas. Aquí fue donde Carmen fue asesinada. Este lugar se convirtió en el epicentro de nuestro sufrimiento. Y ahora que alguien finalmente conoce la verdad, añadió María, podemos actuar juntos. Podemos buscar la justicia que se nos ha negado durante tanto tiempo. La forma en que dijeron actuar juntos me puso la piel de gallina. Había algo en sus voces, algo que sugería que su concepto de justicia podría ser muy diferente al mío. ¿Qué esperan que haga exactamente?, pregunté, aunque temía la respuesta. Carmen se acercó a la puerta, y por primera vez, pude ver su rostro claramente a través de la mirilla. Ya no era la mujer melancólica que había conocido. Sus ojos negros brillaban con una intensidad que rayaba en la locura, y su sonrisa era una mueca de venganza pura. Alejandro Mendoza puede estar muerto, dijo con voz sibilante, pero su legado continúa. Su familia sigue viviendo de la sangre que él derramó. Sus hijos heredaron su fortuna, construida sobre nuestros cadáveres. Queremos que expongas toda la verdad, continuó Antonio. Queremos que el mundo sepa que los Mendoza son una familia de asesinos. Queremos que paguen por los crímenes de su patriarca. ¿Y si no lo hago?, pregunté, aunque ya sabía que no tenía elección. El silencio que siguió fue aterrador. Los 5 espíritus se miraron entre sí, y pude sentir una comunicación telepática fluyendo entre ellos. Finalmente, Elena habló. Entonces te convertirás en uno de nosotros. Otro espíritu atrapado en este hotel, otro guardián de secretos que el mundo necesita conocer. La amenaza era clara. O ayudaba a estos espíritus a obtener su venganza, o me uniría a ellos en un limbo eterno de dolor y frustración. Tengo una condición, dije, sorprendido por mi propia audacia. Quiero pruebas. Quiero evidencias concretas de que Alejandro Mendoza cometió todos estos crímenes. No puedo acusar a una familia basándome solo en testimonios de fantasmas. Los espíritus intercambiaron miradas, y Carmen asintió lentamente. Las pruebas existen, dijo. Mendoza era un hombre meticuloso. Guardaba documentos, fotografías, evidencias de sus crímenes. Creía que si alguna vez era descubierto, podría usar esa información para chantajear a otros y salvar su pellejo. ¿Dónde están esas pruebas?, pregunté. En la antigua fábrica, respondió José. Hay un sótano secreto donde Mendoza guardaba sus archivos más comprometedores. Pero el lugar está abandonado desde hace años, y no será fácil acceder a él. Te ayudaremos, prometió Carmen. Te guiaremos hasta las pruebas. Pero una vez que las tengas, deberás cumplir tu promesa. Asentí, sabiendo que había cruzado un punto de no retorno. Al día siguiente, visitaría la antigua fábrica textil de Mendoza, guiado por 5 espíritus vengativos en busca de pruebas que podrían destruir a una familia entera. Pero lo que no sabía era que mi investigación había llamado la atención de personas muy poderosas, personas que harían cualquier cosa para mantener enterrados los secretos del pasado. Y que mi próxima noche en el hotel sería la más peligrosa de todas. Cuando los espíritus finalmente se desvanecieron, me quedé solo en la habitación, contemplando la magnitud de lo que había aceptado hacer. Había venido a Toledo como un turista inocente, y ahora me había convertido en el instrumento de venganza de 5 almas atormentadas. El amanecer llegó lentamente, pero no trajo consigo la paz que esperaba. Porque sabía que cada paso que daba me adentraba más en una historia de horror que había comenzado décadas atrás, y que estaba a punto de llegar a su clímax sangriento. La fábrica abandonada. La antigua fábrica textil San Martín se alzaba como un monumento a la decadencia industrial en las afueras de Toledo. Había cerrado sus puertas en 1985, un año después de la muerte de Alejandro Mendoza, y desde entonces había permanecido abandonada.
Las ventanas estaban rotas, las paredes cubiertas de grafitis, y la vegetación había comenzado a reclamar el edificio. Llegué al lugar al atardecer, siguiendo las indicaciones que Carmen me había dado la noche anterior. El terreno estaba rodeado por una valla metálica oxidada, pero encontré un agujero por donde pude colarme. Mientras caminaba hacia el edificio principal, no pude evitar sentir que estaba siendo observado. La entrada principal estaba bloqueada por tablones de madera, pero encontré una ventana lateral que cedió con facilidad. El interior de la fábrica era un paisaje desolador. Máquinas industriales cubiertas de óxido se alzaban como esqueletos metálicos en la penumbra. El suelo estaba cubierto de escombros, vidrios rotos y décadas de suciedad acumulada. Pero lo que más me impresionó fue el silencio. No era el silencio natural de un lugar abandonado, sino algo más profundo, más opresivo. Era como si el edificio mismo estuviera conteniendo la respiración, guardando secretos que preferían permanecer enterrados. Usé la linterna de mi teléfono para navegar por el laberinto de pasillos y salas. Carmen me había dicho que el acceso al sótano secreto estaba en la oficina del gerente, en el segundo piso. Encontré las escaleras y subí con cuidado, cada paso resonando en el vacío. La oficina del gerente estaba al final de un pasillo largo y estrecho. La puerta estaba cerrada, pero la cerradura era antigua y cedió con un poco de fuerza. El interior era una cápsula del tiempo, un escritorio de caoba, una silla de cuero agrietado, archivadores metálicos y, en la pared, retratos de Alejandro Mendoza en diferentes etapas de su vida. En las fotografías, Mendoza aparecía como un hombre próspero y respetable. Sonrisa confiada, traje impecable, la imagen perfecta del empresario exitoso. Pero ahora, sabiendo lo que sabía, podía ver algo siniestro en sus ojos, algo que sugería la maldad que se ocultaba detrás de esa fachada respetable. Según las instrucciones de Carmen, el acceso al sótano secreto estaba detrás del archivador principal. Comencé a mover el mueble, que era más pesado de lo que había esperado. Después de varios minutos de esfuerzo, logré desplazarlo lo suficiente para revelar una puerta oculta en la pared. La puerta no tenía manija visible, pero encontré un mecanismo de presión disimulado en el marco. Cuando lo activé, la puerta se abrió con un clic suave, revelando una escalera que descendía hacia la oscuridad. El aire que subía del sótano era rancio y cargado de humedad. Encendí la linterna y comencé a descender. Los escalones eran de piedra, más antiguos que el resto del edificio. Parecían pertenecer a una estructura anterior, tal vez los cimientos del convento original sobre el que se había construido la fábrica. Al llegar al fondo, me encontré en una habitación rectangular de techo bajo. Las paredes estaban cubiertas de archivadores metálicos, cajas de documentos y, en el centro, un escritorio con una lámpara de mesa. El lugar estaba mejor conservado que el resto de la fábrica, como si hubiera sido sellado herméticamente. Comencé a revisar los archivadores, y lo que encontré me dejó sin aliento. Alejandro Mendoza había sido más que un simple asesino. Había sido un criminal sistemático, un hombre que había usado su posición de poder para cometer atrocidades durante décadas. Los documentos detallaban todo: sobornos a funcionarios públicos, intimidación de testigos, asesinatos por encargo, explotación laboral extrema. Había fotografías de trabajadores muertos en accidentes laborales, cartas amenazantes dirigidas a periodistas, recibos de pagos a matones y sicarios. Una carpeta específica contenía toda la información sobre Carmen Delgado. Había fotos de vigilancia, registros de sus movimientos, transcripciones de conversaciones telefónicas intervenidas. Mendoza había estado siguiendo a Carmen durante semanas antes de matarla, planificando su asesinato con precisión meticulosa. Pero lo más escalofriante fue lo que encontré en el último archivador. Una lista de nombres, fechas y métodos. Era un catálogo de todos los asesinatos que Mendoza había ordenado o cometido personalmente. Carmen, José, María, Antonio, Elena, todos estaban ahí, junto con al menos 20 nombres más. Alejandro Mendoza había sido un asesino en serie, un hombre que había matado a cualquiera que amenazara sus intereses. Y lo había hecho durante más de 30 años, protegido por su riqueza y su influencia. Mientras fotografiaba los documentos más comprometedores, escuché un sonido que me heló la sangre. Pasos en el piso superior. Alguien había entrado en la fábrica. Apagué la linterna y me quedé inmóvil en la oscuridad, escuchando.
Los pasos se acercaban lentamente, explorando el edificio. Whoever fuera, sabía que yo estaba allí. Esperé en silencio, rogando que quien fuera se marchara. Pero los pasos continuaron, acercándose cada vez más a la oficina del gerente. Finalmente, escuché que la puerta de la oficina se abría. Una voz masculina, áspera y amenazante, gritó: «Sabemos que estás aquí. Sal ahora y tal vez vivas para contarlo». Mi corazón se aceleró. Alguien había descubierto mi investigación. Alguien que no quería que los secretos de Alejandro Mendoza salieran a la luz. Tomé tantos documentos como pude cargar y busqué desesperadamente otra salida. En el fondo del sótano, encontré un túnel que parecía conectar con los alcantarillados de la ciudad. Sin otra opción, me adentré en la oscuridad, esperando que me llevara lejos de mis perseguidores. Pero sabía que esto era solo el comienzo. Tenía las pruebas que necesitaba, pero también había alertado a fuerzas poderosas que harían cualquier cosa para detenerme. Mi investigación había puesto en marcha eventos que escapaban a mi control. Mientras me arrastraba por el túnel subterráneo, cargando con décadas de evidencias criminales, me di cuenta de que mi vida había cambiado para siempre. Ya no era solo un turista en Toledo. Era el guardián de secretos que podrían destruir a una familia entera, y había personas dispuestas a matarme para mantener esos secretos enterrados. La noche que me esperaba en el hotel sería la más peligrosa de todas. Porque ahora, además de los espíritus que exigían justicia, tenía que enfrentar enemigos de carne y hueso que no se detendrían ante nada para silenciarme. La persecución. Emergí del túnel subterráneo en un callejón estrecho del casco antiguo de Toledo, cubierto de suciedad y con el corazón latiendo como un tambor. Los documentos que había rescatado del sótano secreto estaban empapados pero legibles, pruebas irrefutables de décadas de crímenes. Mientras caminaba hacia el hotel, no pude evitar sentir que estaba siendo seguido. Cada sombra parecía ocultar una amenaza, cada sonido de pasos detrás de mí me hacía acelerar el ritmo. Había despertado a fuerzas que preferían mantener el pasado enterrado, y ahora me convertía en su objetivo. Cuando llegué al Hotel Castilla, la recepcionista me miró con una expresión que no pude descifrar. ¿Era preocupación? ¿Complicidad? ¿Miedo? No podía confiar en nadie. ¿Cómo está, señor?, preguntó con una sonrisa forzada. Se ve alterado. Estoy bien, mentí, tratando de mantener la calma. Solo he tenido un día muy largo. Subí a mi habitación rápidamente, cerrando la puerta con llave y corriendo el pestillo. Extendí los documentos sobre la cama y comencé a organizarlos, fotografiando cada página con mi teléfono. Quería asegurarme de que, pasara lo que pasara, la evidencia sobreviviría. Mientras trabajaba, mi teléfono comenzó a sonar. Número desconocido. Dudé un momento antes de responder. ¿Hola? Señor, dijo una voz masculina, la misma que había escuchado en la fábrica. Tenemos que hablar. ¿Quién es usted?, pregunté, aunque ya sabía que no obtendría una respuesta honesta. Alguien que puede hacer que sus problemas desaparezcan. Pero también alguien que puede convertir su vida en un infierno si no coopera. ¿Qué quiere? Los documentos que robó esta tarde. Devuélvalos y olvide todo lo que ha visto. Es la única manera de salir vivo de esta situación. La línea se cortó. Mi mano temblaba mientras dejaba el teléfono sobre la mesa. Habían encontrado mi número, sabían dónde estaba. Era solo cuestión de tiempo antes de que vinieran por mí. Decidí acelerar mi trabajo. Subí todas las fotografías a una cuenta de almacenamiento en la nube y envié copias a varios contactos de confianza, con instrucciones de que hicieran públicos los documentos si algo me pasaba. Mientras trabajaba, comencé a escuchar ruidos extraños en el pasillo. No eran los pasos familiares de Carmen y los otros espíritus. Eran sonidos más siniestros, murmullos, arrastrarse, como si algo estuviera explorando el hotel. Miré por la mirilla y vi algo que me paralizó. Había varios hombres en el pasillo, vestidos con trajes oscuros, moviéndose con sigilo. Llevaban armas y linterna, y claramente estaban buscando algo. O a alguien. Uno de ellos se acercó a mi puerta y probó la manija. Cuando encontró que estaba cerrada, sacó algo que parecía una herramienta de apertura de cerraduras. Iban a entrar. Desesperado, busqué una salida alternativa.
La ventana de mi habitación daba al patio interior, pero estaba en el tercer piso. Saltar significaría una muerte segura. Fue entonces cuando las luces se apagaron. Todo el hotel se sumió en la oscuridad total. Escuché gritos de sorpresa y confusión en el pasillo. Los hombres armados habían sido tomados por sorpresa. Una voz familiar susurró en mi oído: «Ven conmigo». Era Carmen. Podía sentir su presencia fría junto a mí, aunque no podía verla en la oscuridad. «¿Qué está pasando?», susurré. «Hemos decidido protegerte», respondió. «Eres nuestra única esperanza de justicia. No permitiremos que te hagan daño». La puerta de mi habitación se abrió silenciosamente. Carmen me guió a través de la oscuridad, evitando a los hombres armados que tropezaban en el pasillo. Podía escuchar sus voces, llenas de frustración y miedo. «¿Dónde están las luces? Algo está mal aquí. Este lugar está maldito». Carmen me llevó por un pasillo que no había visto antes, una ruta secreta que conectaba con las escaleras de servicio. Bajamos en silencio, mientras los gritos y la confusión se intensificaban arriba. «¿A dónde vamos?», pregunté. «A un lugar seguro», respondió. «Pero primero, tienes que cumplir tu promesa. Tienes que hacer pública la verdad». Llegamos al sótano del hotel, un lugar que no sabía que existía. Era similar al sótano secreto de la fábrica, con paredes de piedra antigua y un aire cargado de historia. Carmen se materializó ante mí, y pude ver que no estaba sola. Los otros 4 espíritus estaban con ella. «Los documentos que encontraste son solo el comienzo», dijo José. «Hay más secretos enterrados en esta ciudad, más crímenes que necesitan ser expuestos». «La familia Mendoza sigue siendo poderosa», añadió María. «Tienen conexiones en el gobierno, en la policía, en los medios. Harán todo lo posible para detener la verdad. Por eso necesitamos que seas más que un simple investigador», continuó Antonio. «Necesitamos que seas nuestro vengador». Elena se acercó a mí, sus ojos negros brillando con una intensidad sobrenatural. «¿Estás dispuesto a ir hasta el final? ¿A enfrentar las consecuencias de exponer décadas de crímenes?» Miré a los 5 espíritus, estas almas atormentadas que habían estado esperando justicia durante décadas. Pensé en Carmen, asesinada por atreverse a decir la verdad. Pensé en José, María, Antonio, Elena, y en todas las otras víctimas cuyos nombres había visto en los archivos de Mendoza. «Sí», respondí finalmente. «Estoy dispuesto». Carmen sonrió, y por primera vez desde que la conocí, su sonrisa expresó algo parecido a la esperanza. «Entonces comencemos», dijo. «Mañana será el día en que la verdad finalmente salga a la luz». Pero mientras los espíritus comenzaban a desvanecer, escuché algo que me heló la sangre. Pasos en las escaleras del sótano. Los hombres armados habían encontrado nuestro escondite. «Ahí está», gritó una voz. «No dejen que escape». La persecución había comenzado de nuevo, pero esta vez tenía aliados sobrenaturales. La batalla entre el pasado y el presente, entre la justicia y la corrupción, estaba a punto de alcanzar su clímax. Y yo estaba en el centro de todo, portando secretos que podrían cambiar la historia de Toledo para siempre. Almohadilla la mujer del corredor, capítulos 10 a 15 más cierre. La verdad enterrada. La madrugada del 10º día se presentó con una calma que me resultaba más aterradora que cualquier aparición. Había pasado horas en los archivos del hotel, revisando cada documento, cada registro que pudiera arrojar luz sobre la identidad de aquella mujer. Mis ojos ardían por la falta de sueño, pero el terror que me consumía era más fuerte que cualquier agotamiento físico. Fue entonces cuando encontré algo que cambió todo. Entre las páginas amarillentas de un registro de huéspedes de 1987, apareció un nombre que me heló la sangre: Elena Vázquez, habitación 237. La misma habitación donde todo había comenzado para mí. Junto al nombre, una anotación a mano que decía: desaparecida durante la noche. Búsqueda sin resultados. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Elena Vázquez había sido una mujer joven, de apenas 25 años, que había llegado al hotel huyendo de una relación abusiva. Según los registros, había pagado por una semana completa, pero al tercer día, simplemente se desvaneció. Su cama estaba intacta, sus pertenencias seguían en su lugar,
pero ella había desaparecido sin dejar rastro. Busqué más información y encontré reportes policiales archivados en el sótano del hotel. La investigación había sido breve y superficial. Las autoridades asumieron que Elena había huido por voluntad propia, regresando quizás con su agresor. Pero yo sabía que había algo más siniestro detrás de su desaparición. Continué leyendo y descubrí que el gerente del hotel en aquella época era un hombre llamado Ricardo Morales. Los testimonios describían a un hombre obsesivo y controlador, que tenía la costumbre de observar a las huéspedes jóvenes y solteras. Varios empleados habían reportado su comportamiento inapropiado, pero nunca se tomaron medidas en su contra. La conexión se volvió más clara cuando encontré una nota personal de Elena, escrita en papel del hotel. En ella, describía cómo se sentía observada constantemente, cómo las llaves de su habitación parecían no funcionar correctamente en las madrugadas, y cómo había encontrado evidencia de que alguien había estado en su cuarto mientras ella dormía. Siento que no voy a salir viva de este lugar, escribía Elena en su última nota fechada. Él me está acechando. Sabe que no tengo a dónde ir. Esta noche voy a intentar escapar, pero tengo miedo de que sea demasiado tarde. Esa fue la última vez que alguien supo de Elena Vázquez. Hasta ahora. Hasta que yo comencé a ver su figura vagando por los corredores, buscando justicia, buscando que alguien conociera su historia. Salí del archivo con las manos temblorosas, llevando conmigo todos los documentos que había encontrado. Subí hasta el 7º piso, donde todo había comenzado, y me dirigí hacia la habitación 237. La puerta estaba entreabierta, como si me estuviera esperando. Al entrar, sentí inmediatamente una presencia. El aire estaba espeso, cargado de una energía que hacía que se me erizara la piel. Me acerqué lentamente hacia la ventana, y allí, reflejada en el cristal, vi su rostro. Elena me miraba con ojos llenos de dolor, pero también con una determinación férrea. Ya sabes la verdad, pareció susurrarme sin mover los labios. Ahora debes ayudarme a encontrar justicia. Comprendí en ese momento que Elena no era solo una aparición. Era un alma atrapada, condenada a vagar por los corredores del hotel hasta que su historia fuera conocida y su asesino fuera expuesto. Ricardo Morales había logrado ocultar su crimen durante décadas, pero Elena había esperado pacientemente el momento adecuado para revelarlo. Saqué mi teléfono y comencé a fotografiar todos los documentos, todas las evidencias que había recopilado. Sabía que tenía que contactar a las autoridades, pero también sabía que necesitaba más pruebas. La palabra de un huésped aterrorizado contra un crimen de hace décadas no sería suficiente. Fue entonces cuando Elena me mostró algo más. Se dirigió hacia el armario de la habitación y señaló hacia el suelo. Allí, apenas visible bajo la alfombra, había una mancha oscura que parecía extenderse hacia las tablas del piso. Levanté la alfombra con cuidado y encontré algo que me hizo tambalear. Las tablas del suelo estaban ligeramente separadas, y entre ellas, había algo que brillaba débilmente. Era un anillo, un pequeño anillo de oro que según los registros, Elena llevaba puesto la noche de su desaparición. La evidencia estaba ahí, oculta durante décadas bajo nuestros pies. Elena había estado tratando de mostrarme no solo dónde había muerto, sino dónde estaba enterrada. El hotel completo había sido construido sobre una tumba, y todos los huéspedes habían estado durmiendo sobre los restos de una mujer asesinada. Tomé el anillo con manos temblorosas y lo guardé cuidadosamente. Tenía que salir de allí, tenía que reportar lo que había encontrado. Pero mientras me dirigía hacia la puerta, Elena apareció una vez más frente a mí. Esta vez, su expresión era diferente. Había gratitud en sus ojos, pero también una urgencia que no había visto antes. Me tomó un momento comprender lo que trataba de decirme, pero cuando lo hice, el horror se apoderó de mí completamente. No era la única víctima. En todos estos años, Ricardo Morales había continuado con su patrón, y Elena había sido testigo de cada uno de sus crímenes. Yo no solo había destapado un asesinato, sino toda una serie de ellos que se extendían por décadas. Los secretos del sótano. La revelación de que Elena no era la única víctima me sumió en un estado de shock que tardé horas en superar. Sabía que tenía que seguir investigando, que tenía que encontrar evidencia de los otros crímenes que Elena había presenciado durante décadas de vagar por los corredores del hotel. Decidí explorar el sótano, un lugar que había evitado conscientemente durante mi estancia.
Los empleados rara vez mencionaban esa parte del edificio, y cuando lo hacían, era con una expresión de incomodidad que ahora comenzaba a tener sentido. Bajé las escaleras de servicio que llevaban al sótano, armado únicamente con una linterna y mi teléfono. El descenso parecía interminable, como si estuviera adentrándome en las profundidades mismas del infierno. El aire se volvía más espeso con cada paso, cargado de una humedad que se pegaba a la piel y un olor que no podía identificar pero que me revolcaba el estómago. El sótano era mucho más extenso de lo que había imaginado. Pasillos se extendían en todas las direcciones, creando un laberinto que parecía no tener fin. Las paredes estaban cubiertas de moho y humedad, y el sonido de goteras constantes creaba una sinfonía macabra que resonaba en la oscuridad. Comencé a explorar sistemáticamente cada área. Encontré cuartos de almacenamiento llenos de muebles antiguos, algunos que parecían haber pertenecido a huéspedes que nunca regresaron por ellos. Había maletas cubiertas de polvo, ropa que se desintegraba por el paso del tiempo, y fotografías familiares que nunca fueron reclamadas. Pero fue en la zona más profunda del sótano donde hice el descubrimiento más perturbador. Había un área que parecía haber sido modificada, con paredes de cemento que se veían más recientes que el resto de la construcción. El piso estaba cubierto por losas de concreto que no coincidían con el patrón del resto del sótano. Mientras examinaba estas anomalías, sentí una presencia familiar. Elena había aparecido a mi lado, pero esta vez no estaba sola. Pude ver, aunque de manera difusa, las siluetas de otras figuras femeninas que la acompañaban. Todas llevaban la misma expresión de dolor y desesperación que había visto en Elena. «Aquí estamos», parecía susurrar Elena, señalando hacia las losas de concreto. «Todas nosotras». Comprendí con horror que estaba parado sobre una fosa común, un cementerio improvisado donde Ricardo Morales había enterrado a todas sus víctimas a lo largo de los años. El hotel entero había sido construido sobre una tumba masiva, y los huéspedes habían estado durmiendo sobre los restos de mujeres asesinadas. Saqué mi teléfono y comencé a fotografiar todo, documentando cada detalle de lo que había encontrado. Sabía que necesitaba evidencia contundente para presentar a las autoridades, pero también sabía que estaba pisando terreno peligroso. Si Ricardo Morales seguía vivo, si tenía cómplices, mi investigación me ponía en peligro inminente. Fue entonces cuando escuché pasos en la escalera. Alguien estaba bajando al sótano, y por el sonido pesado y deliberado de los pasos, no era ningún empleado realizando tareas de mantenimiento. Me oculté detrás de una pila de muebles antiguos y apagué mi linterna, quedando sumido en la oscuridad más absoluta. Los pasos se acercaban lentamente, acompañados por el sonido de algo que se arrastraba por el suelo. Una luz tenue comenzó a iluminar el área, y pude ver la silueta de un hombre mayor, encorvado pero aún corpulento, que llevaba algo pesado en sus manos. Era Ricardo Morales. Ahora tenía más de 70 años, pero su presencia seguía siendo intimidante. Lo que me horrorizó fue darme cuenta de que estaba arrastrando algo, o más bien, a alguien. Una forma humana envuelta en sábanas, que se movía débilmente. «Ya no puedes huir», le susurraba a su víctima con una voz que destilaba maldad. «Nadie sabe que estás aquí. Nadie te va a buscar». Comprendí con terror que estaba presenciando un crimen en desarrollo. Ricardo Morales no había parado nunca, había continuado con su patrón durante décadas, y yo había llegado justo a tiempo para presenciar lo que podría ser su último asesinato. La víctima era una mujer joven, probablemente una huésped del hotel que había tenido la mala fortuna de llamar su atención. Estaba consciente pero claramente drogada, incapaz de defenderse o escapar. Sus ojos mostraban el mismo terror que debió haber sentido Elena décadas atrás. Ricardo comenzó a cavar en una zona del sótano que parecía haber sido preparada previamente. Había herramientas dispuestas meticulosamente, como si fuera un ritual que había perfeccionado a lo largo de los años. Trabajaba con una eficiencia que hablaba de décadas de experiencia, y eso me hizo comprender la magnitud verdadera de sus crímenes. Sabía que tenía que hacer algo. No podía permitir que otra mujer corriera la misma suerte que Elena y todas las demás. Pero también sabía que si actuaba impulsivamente, podría terminar convirtiéndome en su próxima víctima. Saqué mi teléfono silenciosamente y comencé a grabar todo. Necesitaba evidencia, pero también necesitaba una manera de alertar a las autoridades sin poner en riesgo mi vida o la de la víctima. Fue en ese momento cuando Elena y las otras apariciones se hicieron visibles con una intensidad que no había experimentado antes.
Rodearon a Ricardo Morales, creando una barrera espectral entre él y su víctima. Por primera vez, pude ver el terror en los ojos del asesino. ¿Qué?, murmuró, dejando caer la pala que tenía en las manos. No puede ser. Ustedes están muertas. Elena se acercó a él, y por primera vez desde que comenzó todo esto, pude escuchar su voz claramente. Hemos estado esperando, le dijo con una voz que resonaba con décadas de dolor y furia. Esperando el momento perfecto para que la verdad saliera a la luz. Ricardo Morales retrocedió, tropezando con sus propias herramientas. El hombre que había sembrado terror durante décadas ahora experimentaba el miedo que había infligido a tantas mujeres inocentes. Aproveché la confusión para salir de mi escondite y acercarme a la víctima. Estaba débil pero consciente, y pude ayudarla a ponerse en pie. Juntos, comenzamos a movernos hacia la escalera, pero Ricardo se recuperó rápidamente de su shock inicial. «Tú», gritó al verme. «Tú has estado interfiriendo». Se abalanzó hacia nosotros con una fuerza que no esperaba de un hombre de su edad. Pero las apariciones no se lo permitieron. Elena y las otras víctimas lo rodearon, creando una barrera que no podía cruzar, conteniéndolo mientras yo ayudaba a la mujer a subir las escaleras. Una vez en la planta principal, llamé inmediatamente a la policía y a los servicios médicos. La mujer necesitaba atención urgente, y yo tenía evidencia suficiente para incriminar a Ricardo Morales por décadas de crímenes. Pero mientras esperaba a que llegaran las autoridades, me di cuenta de que mi trabajo no había terminado. Las apariciones seguían ahí, esperando que se hiciera justicia completa. Elena me había mostrado la verdad, pero ahora dependía de mí asegurarme de que esa verdad fuera conocida por el mundo. La confesión forzada. Cuando las autoridades finalmente llegaron al hotel, encontraron una escena que superaba sus peores pesadillas. Ricardo Morales había sido encontrado en el sótano, aparentemente en estado de shock, hablando de manera incoherente sobre mujeres muertas que lo habían atacado. La víctima que había logrado rescatar estaba siendo atendida por los paramédicos, y yo tenía horas de evidencia grabada en mi teléfono. Pero lo que más impactó a los investigadores fue el sótano mismo. Cuando comenzaron a examinar las losas de concreto que Elena me había mostrado, encontraron exactamente lo que yo sabía que encontrarían: los restos de múltiples víctimas, enterradas durante décadas bajo el hotel. El detective principal, un hombre llamado Martínez, me interrogó durante horas. Al principio, mostraba escepticismo sobre mi historia, especialmente cuando mencioné las apariciones que me habían guiado hacia la verdad. Pero la evidencia era irrefutable, y mi testimonio coincidía perfectamente con lo que estaban descubriendo en el sótano. ¿Cómo supo exactamente dónde buscar?, me preguntó Martínez por 10ª vez. ¿Cómo pudo localizar evidencia que había estado oculta durante décadas? No podía explicarle la verdad completa sin sonar como un lunático, así que me limité a mencionar mi investigación en los archivos del hotel y las corazonadas que me habían llevado a explorar el sótano. La evidencia hablaba por sí sola, y eso era lo que realmente importaba. Mientras tanto, Ricardo Morales había sido arrestado y trasladado a una celda de detención. Según los oficiales, había pasado la noche entera farfullando sobre fantasmas y mujeres que no lo dejaban en paz. Los psicólogos forenses comenzaron a evaluarlo, pero yo sabía que no estaba loco. Simplemente estaba experimentando lo que sus víctimas habían experimentado durante décadas: terror puro. Decidí visitarlo en la cárcel. Necesitaba enfrentarlo, necesitaba escuchar de sus propios labios la confirmación de lo que ya sabía. Cuando me vio entrar a la sala de visitas, sus ojos se llenaron de un reconocimiento que me heló la sangre. «Tú», murmuró, «tú las trajiste de vuelta». Me senté frente a él, tratando de mantener la compostura. «No las traje de vuelta, Ricardo. Nunca se fueron. Han estado esperando todo este tiempo». «Eso es imposible», gritó, golpeando la mesa con las manos esposadas. «Están muertas. Yo me aseguré de que estuvieran muertas». «Háblame de Elena», le dije con voz firme. «Háblame de lo que le hiciste». Su expresión cambió inmediatamente. El terror se mezcló con algo que parecía ser culpa, aunque solo por un momento. Elena, ella era diferente. No se rendía fácilmente. Siguió luchando hasta el final. ¿Por qué la mataste? Porque no podía dejarla ir, confesó con voz quebrada.
Había visto demasiado, sabía demasiado. Iba a exponerme. Pero no fue solo eso, había algo en ella que me obsesionaba. Continuó hablando, como si las palabras hubieran estado atrapadas en su interior durante décadas y finalmente encontraran una forma de salir. Me contó sobre cada una de sus víctimas, sobre cómo las había elegido, sobre cómo había perfeccionado su método a lo largo de los años. El hotel era perfecto, explicó con una sonrisa que me revolvía el estómago. Huéspedes que venían solas, que no tenían a nadie que las buscara inmediatamente. Podía observarlas, estudiarlas, elegir el momento perfecto. ¿Cuántas fueron? Perdí la cuenta después de la 10ª, admitió sin mostrar remordimiento. Pero todas están ahí abajo, en el sótano. Todas juntas, como una gran familia. La frialdad con la que hablaba de sus crímenes me hizo comprender que estaba frente a un depredador que había operado durante décadas sin ser detectado. Pero también me hizo darme cuenta de que Elena había estado esperando este momento, había estado guiando a víctimas potenciales para que escaparan, había estado protegiendo a otras mujeres incluso después de su muerte. ¿Por qué crees que están apareciendo ahora?, le pregunté. Porque tú las despertaste, respondió con amargura. Algo en ti las llamó. Tal vez sea tu culpa, tal vez sea tu miedo. Pero las trajiste de vuelta, y ahora no me van a dejar en paz. Nunca las dejaron en paz a ellas, le recordé. ¿Por qué deberían dejarte en paz a ti? Ricardo se quedó en silencio por un momento, y pude ver cómo algo se quebraba en su interior. Cada noche las veo, susurró. Cada noche están ahí, mirándome, esperando. Elena es la que más habla. Me dice que va a asegurarse de que pague por todo lo que hice. Y va a cumplir su promesa, le aseguré. Cuando salí de la prisión, sabía que mi trabajo estaba casi terminado. Ricardo Morales había confesado sus crímenes, las autoridades tenían evidencia suficiente para condenarlo, y las víctimas finalmente iban a recibir justicia. Pero también sabía que Elena y las otras apariciones no descansarían hasta que toda la verdad fuera conocida. Esa noche, regresé al hotel por última vez. Necesitaba ver a Elena una vez más, necesitaba saber si había cumplido con lo que me había pedido. Cuando llegué al 7º piso, ella ya estaba esperándome. Por primera vez desde que comenzó todo esto, pude ver una sonrisa en su rostro. No era una sonrisa de alegría, sino de satisfacción, de justicia finalmente servida. Gracias, me dijo con una voz que sonaba más clara que nunca. Gracias por ayudarnos a encontrar la paz. ¿Van a poder descansar ahora?, le pregunté. Pronto, respondió. Cuando el juicio termine, cuando el mundo conozca nuestras historias, cuando se haga justicia completa. Entonces podremos descansar. Las otras apariciones se hicieron visibles también, rodeándome en lo que parecía ser una despedida. Cada una de ellas me miraba con gratitud, y pude sentir décadas de dolor y sufrimiento comenzando a transformarse en algo que se parecía a la paz. Elena se acercó a mí una última vez. Hay algo más que debes saber, me dijo. Ricardo no trabajaba solo. Había otros, cómplices que lo ayudaron a ocultar sus crímenes. Tu trabajo no ha terminado todavía. Con esas palabras, las apariciones comenzaron a desvanecerse lentamente, pero sabía que volverían si las necesitaba. Elena había plantado la semilla de una investigación que se extendería mucho más allá de un solo asesino, y yo era el instrumento que ella había elegido para llevarla a cabo. La red de complicidad. La revelación de Elena sobre la existencia de cómplices me sumió en una nueva fase de terror. Si Ricardo Morales había operado durante décadas sin ser detectado, era imposible que lo hubiera hecho completamente solo. Tenía que haber una red de personas que sabían lo que estaba sucediendo, que habían facilitado sus crímenes o que habían ayudado a encubrirlos. Decidí investigar más profundamente los registros del hotel, pero esta vez con un enfoque diferente. No buscaba víctimas, sino patrones que indicaran la participación de otras personas. Comencé a examinar las listas de empleados que habían trabajado en el hotel durante los años en que ocurrieron los asesinatos. Lo que encontré me hizo comprender la magnitud verdadera de la conspiración. Había empleados que habían trabajado en el hotel durante décadas, que habían sido testigos de las desapariciones pero nunca habían reportado nada. Más perturbador aún, encontré evidencia de que algunos de ellos habían ayudado activamente a Ricardo a llevar a cabo sus crímenes. El conserje nocturno,
Un hombre llamado Carlos Mendoza había trabajado en el hotel durante 30 años. Según los registros, siempre había estado de servicio durante las noches en que ocurrieron las desapariciones. Había sido el quien había reportado que las huéspedes se habían marchado sin avisar, el quien había limpiado sus habitaciones y empacado sus pertenencias. La recepcionista de turno nocturno, María Santos, también había estado presente durante muchos de los incidentes. Había sido ella quien había falsificado los registros de salida, quien había creado la ilusión de que las mujeres se habían marchado por voluntad propia. Pero el descubrimiento más perturbador fue el del médico del hotel, Dr. Ramón Vega. Había estado proporcionando las drogas que Ricardo utilizaba para sedar a sus víctimas, y había ayudado a crear certificados médicos falsos que explicaban las ausencias de las mujeres. Estos tres cómplices habían formado una red perfecta que había permitido a Ricardo operar sin ser detectado, durante décadas. Cada uno tenía un papel específico en el encubrimiento, y juntos habían creado un sistema que parecía impenetrable. Llevé esta nueva evidencia a la policía, pero me encontré con una resistencia inesperada. El detective Martínez parecía reticente a expandir la investigación, y cuando presioné para que arrestaran a los cómplices, me dijo que necesitaban más evidencia. No podemos arrestar a personas basándonos en patrones y coincidencias, me explicó. Necesitamos pruebas concretas de su participación. Fue entonces cuando comprendí algo aterrador: la corrupción se extendía más allá del hotel. Había personas en posiciones de autoridad que también estaban involucradas en el encubrimiento. La red de complicidad era mucho más extensa de lo que había imaginado. Esa noche, mientras reflexionaba sobre mi siguiente movimiento, Elena apareció nuevamente. Pero esta vez, su expresión era de urgencia y advertencia. «Ten cuidado», me dijo. «Ellos saben que estás investigando. Saben que estás cerca de la verdad». «¿Quiénes son ellos?», pregunté. «Todos los que han estado protegiendo a Ricardo durante años. Políticos, policías, empresarios. Todos tienen algo que ocultar». Elena me mostró visiones de reuniones secretas, de dinero cambiando de manos, de documentos siendo destruidos. El hotel no era solo el lugar donde Ricardo cometía sus crímenes. Era el centro de una red de corrupción que se extendía por toda la ciudad. El hotel era más que un lugar para asesinar, me explicó Elena. Era un lugar donde se reunían hombres poderosos, donde se tomaban decisiones que afectaban a toda la ciudad. Ricardo sabía demasiado sobre todos ellos, y ellos sabían demasiado sobre él. Comprendí que había destapado algo mucho más grande que una serie de asesinatos. Había descubierto una conspiración que involucraba a personas en las más altas esferas del poder, y eso me convertía en un objetivo. Al día siguiente, recibí una llamada amenazante. Una voz distorsionada me advirtió que dejara de investigar, que olvidara lo que había descubierto. «Accidentes pueden suceder», me dijeron. «Especialmente a huéspedes curiosos de hoteles». Pero no podía detenerme. Elena y las otras víctimas habían confiado en mí, y no podía traicionarlas ahora. Decidí contactar a periodistas de investigación en otras ciudades, personas que no estuvieran comprometidas con la red de corrupción local. Envié copias de toda la evidencia que había recopilado a múltiples medios de comunicación, asegurándome de que la información estuviera protegida incluso si algo me pasaba a mí. También contacté a organizaciones de derechos humanos y a grupos de activistas que podrían ayudar a exponer la verdad. La respuesta fue inmediata. Periodistas de todo el país comenzaron a investigar la historia, y pronto la atención nacional se centró en el hotel y en la red de corrupción que había permitido que los asesinatos continuaran durante décadas. Pero con la atención llegó también el peligro. Comencé a notar que me seguían, que mi teléfono estaba siendo interceptado, que extraños me rodeaban cerca de mi habitación del hotel. Sabía que tenía que ser extremadamente cuidadoso si quería sobrevivir lo suficiente para ver que se hiciera justicia. Elena y las otras apariciones se volvieron más activas durante este periodo. Parecían estar protegiéndome, interfiriendo con los planes de quienes querían silenciarme. Más de una vez, sentí su presencia cuando estaba en peligro, y de alguna manera, lograba escapar de situaciones que podrían haber sido fatales. «Estamos contigo», me aseguró Elena una noche. «Hemos esperado décadas por este momento. No vamos a permitir que nos silencien ahora». Pero yo sabía que la protección de las apariciones tenía límites. Eran poderosas dentro del hotel, pero fuera de él, estaba por mi cuenta.
Tenía que ser inteligente, tenía que ser cuidadoso, y tenía que terminar lo que había empezado antes de que fuera demasiado tarde. El juicio de Ricardo Morales estaba programado para la siguiente semana, y yo sabía que sería el momento crucial. Era mi oportunidad de exponer toda la verdad, de nombrar a todos los cómplices, de asegurarme de que la justicia fuera servida completamente. Pero también sabía que sería el momento de mayor peligro. La red de corrupción haría todo lo posible para evitar que testificara, para silenciarme permanentemente. Tenía que estar preparado para cualquier cosa. Elena me visitó una última vez antes del juicio. Mañana termina todo, me dijo. Mañana encontraremos la paz que hemos estado buscando durante tanto tiempo. ¿Y si no sobrevivo al juicio?, le pregunté. Entonces nos aseguraremos de que tu historia también sea contada, respondió con determinación. Pero no va a ser necesario. Hemos llegado demasiado lejos para fallar ahora. Con esas palabras, Elena se desvaneció, pero pude sentir que ella y todas las otras víctimas estarían conmigo en el juicio. Después de décadas de silencio, finalmente iban a tener la oportunidad de hacer que se escucharan sus voces. El juicio final. El día del juicio amaneció con una tormenta que parecía presagiar lo que estaba por venir. Las calles alrededor del juzgado estaban llenas de periodistas, activistas y familiares de las víctimas que habían sido identificadas. La historia había captado la atención nacional, y todos sabían que este juicio sería histórico. Cuando llegué al juzgado, pude sentir inmediatamente la presencia de Elena y las otras apariciones. No las podía ver, pero sabía que estaban ahí, esperando que se hiciera justicia después de décadas de silencio. Su presencia me daba fuerza, pero también me recordaba la enorme responsabilidad que tenía sobre mis hombros. Ricardo Morales entró a la sala esposado y con una expresión de derrota que no había visto antes. Los meses en prisión habían cobrado su precio, y las apariciones nocturnas habían quebrado su arrogancia. Ahora parecía lo que realmente era, un hombre viejo y patético que había desperdiciado su vida causando dolor a otros. Pero lo que más me impactó fue ver a los cómplices en la sala. Carlos Mendoza, María Santos y el doctor Ramón Vega estaban sentados en la sección del público, aparentando ser espectadores inocentes cuando en realidad habían sido parte integral de la máquina de muerte que había operado durante décadas. El fiscal, una mujer llamada Ana Herrera, había preparado un caso meticuloso basado en toda la evidencia que yo había proporcionado. Cuando me llamó al estrado para testificar, pude sentir los ojos de todos los presentes clavados en mí. Sabía que este era el momento que Elena había estado esperando. Comencé mi testimonio describiendo mi llegada al hotel, las primeras apariciones, y cómo había sido guiado hacia la verdad. Aunque omití los detalles más sobrenaturales de mi experiencia, pude transmitir la urgencia y el terror que había sentido durante toda mi investigación. ¿Puede describir para el jurado lo que encontró en el sótano del hotel?, me preguntó la fiscal. Encontré evidencia de múltiples asesinatos que habían sido cometidos durante décadas, respondí con voz firme. Encontré los restos de mujeres que habían sido reportadas como desaparecidas, pero que en realidad habían sido asesinadas y enterradas bajo el hotel. Presenté todas las fotografías, todos los documentos, todas las pruebas que había recopilado. La sala se sumió en un silencio sepulcral mientras la evidencia se acumulaba, creando un cuadro innegable de horror sistemático. Cuando llegó el momento de identificar a los cómplices, pude sentir la tensión en la sala aumentar dramáticamente. Carlos Mendoza, el conserje nocturno, fue quien reportó falsamente que las víctimas se habían marchado del hotel, declaré, señalándolo entre el público. María Santos, la recepcionista, falsificó los registros de salida. Y el doctor Ramón Vega proporcionó las drogas utilizadas para sedar a las víctimas. Los tres cómplices se pusieron pálidos al ser identificados públicamente. Sabían que su participación había sido expuesta, que ya no podían esconderse detrás de décadas de silencio. Pero el momento más impactante llegó cuando el abogado defensor trató de desacreditar mi testimonio. ¿No es cierto que usted afirma haber sido guiado por apariciones de las víctimas?, preguntó con tono burlón. No afirmo nada sobre apariciones, respondí calmadamente. Simplemente seguí la evidencia donde me llevó. Pero hay testigos que dicen que usted ha hablado sobre ver fantasmas en el hotel. Fue entonces cuando sucedió algo que nadie esperaba. La temperatura en la sala bajó drásticamente, y pude ver cómo Elena y las otras apariciones se materializaron levemente, visibles solo para mí pero creando un efecto que todos pudieron sentir.
Lo que vi en ese hotel, dije con voz que se volvía más fuerte con cada palabra, fue la evidencia de décadas de crímenes que habían sido ocultados. Vi la verdad que había estado enterrada bajo el suelo. Y esa verdad está aquí, en esta sala, exigiendo justicia. En ese momento, Ricardo Morales comenzó a gritar. Ahí están, chilló, señalando hacia donde yo podía ver a Elena. Están ahí. No me dejan en paz. El juez golpeó su martillo, tratando de restaurar el orden, pero Ricardo continuó gritando. ¿Elena? Todas ustedes. Ya confesé. Déjenme en paz. Su colapso en pleno juicio fue la confirmación final que el jurado necesitaba. No solo había admitido su culpabilidad, sino que había confirmado que Elena existía, que había sido una de sus víctimas. El juicio continuó durante varios días más, con testimonios de expertos forenses, familiares de las víctimas identificadas, y empleados del hotel que finalmente encontraron el valor para hablar. Cada testimonio añadía otra capa de evidencia, otra prueba de la magnitud de los crímenes. Cuando llegó el momento del veredicto, la sala estaba tan silenciosa que se podía escuchar el latido de los corazones. El jurado había deliberado durante 12 horas, y cuando regresaron, sus rostros mostraban la gravedad de la decisión que habían tomado. En el caso del Estado versus Ricardo Morales, anunció el presidente del jurado, encontramos al acusado culpable de asesinato en primer grado en 15 cargos. La sala explotó en lágrimas y gritos de alivio. Familiares de las víctimas se abrazaron, periodistas corrieron a reportar el veredicto, y yo sentí un peso enorme levantarse de mis hombros. Pero el juicio no había terminado. La fiscal había presentado cargos separados contra los 3 cómplices, y uno por uno, también fueron declarados culpables de conspiración y encubrimiento de asesinato. Cuando Ricardo Morales fue sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, pude sentir una presencia familiar a mi lado. Elena estaba ahí, pero por primera vez, se veía en paz. Gracias, me susurró. Finalmente podemos descansar. ¿Se van a ir ahora?, le pregunté silenciosamente. Sí, respondió con una sonrisa que irradiaba serenidad. Nuestro trabajo aquí ha terminado. Pero tú tienes que continuar contando nuestra historia. Tienes que asegurarte de que el mundo nunca olvide lo que pasó. Una por una, las apariciones se fueron desvaneciendo, pero no antes de que cada una me mirara con gratitud. Después de décadas de vagar por los corredores del hotel, finalmente habían encontrado la paz que habían estado buscando. El juicio terminó, pero mi trabajo no. Sabía que tenía que continuar exponiendo la red de corrupción que había permitido que estos crímenes continuaran durante tanto tiempo. Tenía que asegurarme de que la historia de Elena y las otras víctimas fuera recordada para siempre. Cuando salí del juzgado esa noche, el aire se sentía diferente. Más limpio, más ligero. Las apariciones habían encontrado su descanso, pero su legado continuaría viviendo a través de la justicia que finalmente se había servido. El cierre del círculo. Han pasado 6 meses desde el juicio, y el hotel en Toledo ha sido permanentemente cerrado. Las autoridades decidieron que era imposible continuar operando en un lugar donde habían ocurrido tantos crímenes horribles. El edificio ahora está sellado, esperando una decisión final sobre su destino. Yo regresé a mi vida normal, pero sabía que nunca sería la misma persona que había entrado a ese hotel por primera vez. La experiencia me había cambiado profundamente, me había mostrado los extremos del mal humano pero también la perseverancia del espíritu humano en busca de justicia. Escribí un libro sobre toda la experiencia, documentando cada detalle de la investigación y el juicio. Se convirtió en un bestseller, no por morbo, sino porque la historia de Elena y las otras víctimas resonó con miles de personas que habían perdido seres queridos en circunstancias similares. Las ganancias del libro fueron destinadas a organizaciones que apoyan a familias de víctimas de violencia y desapariciones. Era la única manera que tenía de honrar la memoria de las mujeres que habían perdido sus vidas en ese hotel. Pero mi historia con el hotel no terminó con el juicio. Recibí una llamada de las autoridades municipales informándome que iban a demoler el edificio para construir un memorial en honor a las víctimas. Me pidieron que estuviera presente durante la demolición, como testigo de honor. El día de la demolición, me encontré parado frente al hotel una vez más. Había una multitud presente, familiares de las víctimas, periodistas, funcionarios públicos, y ciudadanos que habían seguido la historia desde el principio.
Mientras esperaba que comenzara la demolición, sentí una presencia familiar. Elena apareció a mi lado una última vez, pero se veía diferente. Ya no había dolor en sus ojos, solo gratitud y paz. Gracias por no rendirte, me dijo. Gracias por asegurarte de que nuestras voces fueran escuchadas. ¿Están todas en paz ahora?, le pregunté. Sí, respondió con una sonrisa. Podemos descansar sabiendo que la verdad ha sido revelada, que la justicia ha sido servida, y que nunca seremos olvidadas. ¿Qué va a pasar con el hotel después de la demolición? Se convertirá en algo hermoso, me aseguró. Un lugar donde las personas puedan recordar no solo el horror que ocurrió aquí, sino también el poder de la verdad para superar la oscuridad. Las máquinas comenzaron a trabajar, y lentamente, el hotel que había sido el escenario de tantos crímenes comenzó a desmoronarse. Cada piso que caía representaba décadas de secretos enterrados que finalmente habían sido expuestos. Cuando finalmente terminó la demolición, el lugar se veía completamente diferente. Ya no era un símbolo de terror, sino un espacio abierto donde se construiría algo nuevo, algo que honraría la memoria de las víctimas. Elena me miró una última vez. Mi trabajo aquí está terminado, me dijo. Pero el tuyo continúa. Sigue contando historias, sigue buscando la verdad, sigue dando voz a aquellos que han sido silenciados. Con esas palabras, se desvaneció para siempre. Pero sabía que su espíritu viviría en cada historia que yo contara, en cada injusticia que ayudara a exponer, en cada víctima que encontrara su voz a través de mi trabajo. Mons Later, el memorial fue inaugurado. Era un jardín hermoso con 15 árboles, uno por cada víctima identificada. En el centro, había una placa que decía, en memoria de las mujeres que perdieron sus vidas aquí. Que sus voces nunca sean olvidadas. Visito el memorial regularmente. Es un lugar de paz donde las familias pueden venir a recordar a sus seres queridos. Pero más que eso, es un recordatorio de que la verdad siempre encuentra una manera de salir a la luz, sin importar cuánto tiempo tome. La red de corrupción que había protegido a Ricardo Morales durante décadas fue completamente desmantelada. Políticos fueron arrestados, funcionarios públicos fueron destituidos, y se implementaron nuevas medidas para prevenir que algo así volviera a suceder. Ricardo Morales murió en prisión 2 años después del juicio, aparentemente de causas naturales. Pero los guardias reportaron que había pasado sus últimos días hablando con personas que no estaban ahí, pidiendo perdón a voces que solo él podía escuchar. Sus cómplices también fueron sentenciados a largas penas de prisión. Carlos Mendoza, María Santos y el Dr. Ramón Vega finalmente confesaron la totalidad de su participación en los crímenes, proporcionando detalles que ayudaron a identificar a víctimas adicionales. Hoy, cuando la gente me pregunta sobre mi experiencia en el hotel, siempre les digo la misma cosa: a veces, los muertos no pueden descansar hasta que la verdad sea conocida. Elena y las otras víctimas habían esperado décadas por justicia, y su persistencia finalmente fue recompensada. Su historia me enseñó que no importa cuánto tiempo pase, no importa cuán profundamente esté enterrada la verdad, siempre hay esperanza para la justicia. A veces, solo necesitamos a alguien que esté dispuesto a escuchar, alguien que esté dispuesto a luchar por aquellos que ya no pueden luchar por sí mismos. Elena me eligió para ser esa persona, y espero haber cumplido con la confianza que depositó en mí. Su historia ahora es conocida por miles de personas, su nombre está inscrito en el memorial, y su lucha por la justicia inspiró cambios que protegerán a futuras generaciones. Esta es la historia de la mujer en el corredor, la mujer que aparecía toda madrugada en el hotel de Toledo. Una mujer que se negó a ser silenciada, que se negó a ser olvidada, y que finalmente encontró la paz que había estado buscando durante tanto tiempo. Su legado continúa, recordándonos que la verdad es más poderosa que el miedo, que la justicia es más fuerte que la corrupción, y que la memoria de las víctimas puede sobrevivir incluso a la muerte. Y así termina esta historia de terror real, una historia que nos recuerda que a veces la verdad es más aterradora que cualquier ficción. La mujer en el corredor del hotel de Toledo finalmente encontró la paz que había estado buscando durante décadas, pero su historia nos deja una lección importante: nunca debemos ignorar las voces de aquellos que buscan justicia, sin importar de dónde vengan. ¿Alguna vez has experimentado algo inexplicable en un hotel? ¿Has sentido presencias que no podías explicar? ¿Crees que los espíritus de las víctimas pueden realmente buscar justicia desde más allá de la muerte? Cuéntanos tu experiencia en los comentarios.
Queremos saber si has vivido algo similar, si has sentido la presencia de alguien que busca que su historia sea contada. Si esta historia te mantuvo despierto toda la noche, si sintió cada escalofrío junto con el protagonista, si viviste cada momento de terror y suspense, no olvides darle like a este vídeo. Tu apoyo nos permite seguir investigando y compartiendo historias reales de terror que necesitan ser contadas. Y si quieres seguir viviendo experiencias como esta, si quieres conocer más casos reales de apariciones que buscan justicia, asegúrate de suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones. Cada semana traemos nuevas historias de terror real que te mantendrán al borde de tu asiento. Recuerda, la verdad siempre encuentra una manera de salir a la luz. Y nosotros estamos aquí para ayudar a que esa verdad sea escuchada. Nos vemos en el próximo vídeo, si te atreves a regresar.